English. Are you gonna speak Spanish there? Sí, español. Okay. Hablas español. Un aplauso para su español del señor Mike Muramoto, yes. Unfortunately, that's all the Spanish I know, so. Okay, which part do we want to go over first? Do we want to do the Ganoderma first, or do we want to do the mining first? Okay. ¿Quién quiere ver primero, lo del ganoderma o lo del lineal? Ganoderma. ¿El ganoderma? Okay, if you've seen Chris Tidwell's version, ¿Se han visto la versión del señor Chris Tidwell? mine is much shorter. El de él es mucho más corto. Why? ¿Ok? We cover the story over and over again, Porque cubrimos la historia siempre and it's for you to understand. y es para que ustedes la entiendan. A new person Una nueva persona, doesn't care. a ellos no les importa la historia. So we shorten the story Entonces hemos hecho la historia más corta and let you know why we have the #1 Ganoderma product in the world. y simplemente les vamos a decir por qué tenemos el ganoderma número 1 en el mundo. Okay? It's important to tell the people Es importante decirle a la gente a little bit of history. un poquito de historia. For 5,000 years, Por 5,000 años, Ganoderma lucidum has been used for your health. el ganoderma lo han usado para la salud. And in ancient China, En los países de Asia, let's just say this is a tree, ahí hay un árbol and it would grow out of dead plum trees. y los hongos crecían de las raíces de los árboles o en el tronco del árbol. Now when the Ganoderma would grow, Y cuando el ganoderma crecía, the shell was so hard, like the wood, la cáscara estaba bien dura como madera, that you couldn't eat it. que no se puede comer. So they would cut the Ganoderma off the tree. Entonces lo que hacían es que cortaban el ganoderma del árbol, They would boil it lo hervían and create a tea from the nutrients. y creaban un té de los nutrientes. Nowadays, Y ahora, hoy en día, we can grow it in mass amounts. ahora en día los podemos crecer en cantidades masivas. The first way, Y una de las maneras de cómo se puede crecer it's called the Chinese bag method. se llama la bolsa china, el método de la bolsa china. They take a whole bunch of nutrients, or they grind up a tree Lo que hacen es que agarran el aserrín de un árbol and put other things in there as mulch. y también ponen otras cosas ahí. They sterilize it, Lo esterilizan and then they implant the Ganoderma in there, y ahí es donde implantan lo que es el ganoderma. and it grows into a mushroom. Y después crece hacia afuera como el hongo. Now the questions you have to ask yourself. Ahora, las preguntas que ustedes se tienen que hacer, In Malaysia, en Malasia they use rubber trees. usan árboles de hule. Rubber trees are not used for food. Y ustedes saben que esos árboles no lo usan para comida. Do no you para think hacer el they hule. care what kind of pesticides they use ¿Y ustedes creen que a ellos les importa qué pesticidas usan para to grow esos that árboles? tree? Para poder crecer ese árbol, No. no les importan los Do you think they pesticidas. care if there are trucks running by it all day poisoning the tree? ¿Ustedes creen que a ellos les importa que haya camiones que estén pasando todo el día contaminando ese árbol? No. Tampoco. Do they care what kind of water they use? ¿Les importa el tipo de agua que utilizan? Fertilizer? ¿Los fertilizantes? No. As fast as they can grow that tree, harvest it and throw it away is what they're trying to do. Ellos lo que quieren es crecer ese árbol rápidamente y tirarlo. So they grind up that tree. Y lo que hacen es que muelen ese árbol, We don't know what's in it. pero no saben lo que hay ahí en ese árbol. Even though they sterilize it, it doesn't get the bad stuff out. Aunque lo esterilicen, no saca los contaminantes que hay ahí. And even though they do sterilize it Y aunque lo esterilizan through an autoclave, por una máquina especial, they still put it in an unsterile environment to grow. todavía lo meten, lo esterilizan, pero después lo sacan y que crece en un ambiente que no está esterilizado y posiblemente contaminado. So where are they getting the water to use to grow the mushrooms? Entonces, ¿de dónde están agarrando el agua para crecer el hongo? Okay, where are they getting is it near a road? ¿Dónde están, si está, digamos, los hongos cerca de una calle? You know, is there going to be like heavy lead content in there because it's too close to vehicles? Va a haber metales pesados, tal vez del ambiente o los vehículos que van pasando por ahí. Another way they Otra grow it, manera que crecen en el ganoderma, they have to grow this in a tropical region. eso lo tienen que crecer en una área tropical.
In non-tropical regions, y en áreas no tropicales they call it the log method. utilizan el método de tronco. They drill holes in the log, Hacen hoyos en el tronco, they put the Ganoderma in, ponen el ganoderma, they bury it in dirt, lo entierran en un hoyo en la tierra the mushroom grows. y crece el hongo. The same questions we have to ask. Y las mismas preguntas nos tenemos que preguntar. Where's the wood coming from? ¿De dónde está viniendo esta madera? Where's the water coming ¿De from? dónde están utilizando el agua? Is it being grown near a road? ¿Crecen esto cerca de un ambiente con muchos carros o una calle? We don't know. Tampoco lo sabemos. And then there's a method of how do we get the nutrients out? Y después está el método de cómo sacamos o extraemos los nutrientes. The nutrients, actually let me take a step back. Vamos a irnos un poquito para atrás. Does it make a difference how you grow the Ganoderma? ¿Hace una diferencia cómo crece el ganoderma? No. No, It doesn't make a difference. no hace ninguna diferencia. As long as it has the right nutrients, Con que tenga los nutrientes correctos, it can grow. puede crecer. Does it make any difference the other type of nutrients you put in? ¿Hace una diferencia los otros nutrientes que pueden poner acá? No. Tampoco. The reason being, Y la razón es, what most people don't understand, lo que mucha gente no entiende, is Ganoderma is not a plant. es que el ganoderma no es una planta. Most people think it's like a tree, Mucha gente piensa que el ganoderma es como un árbol and it has a root system, y que tiene un sistema de raíces and it pulls the nutrients through the roots. y que saca los nutrientes por las raíces. That's not true. Eso no es cierto. Okay? El ganoderma. There's 3 kingdoms. Hay 3 tipos de reinos. There's one that are plants, El primer reino son plantas, 2 is animals, el segundo reino son animales 3 fungi. y el 3 que es el fungi, okay, que vienen siendo hongos. In El fact, reino the de los DNA hongos. of fungi Y el ADN de los hongos actually more matches human DNA than plant DNA. se parece mucho al ADN del humano que de las plantas. And what the fungi does Y lo que hace los hongos, is it's not pulling nutrients from the substrate or the food, que no está, los hongos no jalan los nutrientes de lo que es las raíces. it's converting the molecular structure. Lo que está haciendo es cambiando a la estructura molecular de So for instance, and I'm not a scientist, so Por ejemplo. this is for just Él demonstration, no es un científico ni tampoco yo, ¿ok? O2, H2, Este es un ejemplo de que hay 2 oxígenos, 2 hidrógenos y 2 carbonos. okay? Let's just say that whatever it's feeding on Vamos a decir que eso se está alimentando de algo. has the right components to make Ganoderma. Y digamos que esto tenga los componentes correctos para hacer ganoderma. So here's like O, Aquí tenemos el oxígeno, H, el hidrógeno, and then there's like O y aquí tenemos otro oxígeno, and a C, y aquí tenemos un carbón, and C, otro carbón and let's see, O, H. y otro hidrógeno. And let's just say that's how the structure of those molecules go in the current, whatever you're growing it in. Y vamos a decir que esta estructura de moléculas hace lo que están creciendo. Ganoderma, what it does is it breaks the binding compounds Lo que hace el ganoderma es que quiebra los componentes and rearranges it, so maybe it'll go O, y lo que hace el ganoderma es que los vuelve a estructurar. C, Entonces empieza a suceder a estructurar otra vez las moléculas y ahora está C. cambiando la estructura. It's still the same, O2H2C2. Aquí todavía se encuentran los 2 oxígenos, 2 hidrógenos y 2 carbonos, pero en una estructura diferente. But what the mushroom did was rearranged it Pero aquí solo el hongo fue que nada más lo estructuró de una to manera actually diferente become Ganoderma. para poderse hacer o convertirse en ganoderma. Make sense? ¿Sí les está haciendo sentido? So the food, if you grind it up or if it's in a log, Entonces la comida que tal vez esté en un tronco, doesn't matter. en el tronco, ¿sí se fijaron que estaba creciendo el tronco? Dice, lo que haya ahí de comida no importa. Dice, el ganoderma todavía se va a convertir y va a crecer como ganoderma. Now the problem is,
Pero el problema is with the old way of doing it. La manera antigua de hacer esto They extract it today the same way they extracted 5,000 years ago. es que sacan el extracto de la misma manera que lo hacían hace 5,000 años. The technology has not advanced very much. La tecnología no ha avanzado mucho. It's kind of, they make the extract kind of like the way we make coffee. Ellos agarran el extracto similar como nosotros hacemos café. They take a large filter, Tienen un filtro muy grande, they fill it full of Ganoderma, un filtro lleno de ganoderma, they run hot water through it, tiran agua por ese filtro and whatever water comes out, they spray dry it y toda el agua que sale aquí la evaporiza into a powder, a una polvo, which turns into Ganoderma extract. y ese polvo se convierte o es el extracto de ganoderma, Kind of like coffee. así como similar como el café. The question is how many times did they run the water through? La pregunta es cuántas veces corren el agua por ese filtro. Sorry. All right, so let's say they ran it through one time. Vamos a decir que lo corren una vez. That's A grade. Ese extracto es extracto A, el mejor. It's the best extract you can get because it's been run through once. El mejor extracto porque nada más lo corrieron una Most of vez. the nutrients already came out. Ya muchos de los nutrientes ya salieron. But kind of like coffee, Pero igual como el café, for yourself, you want the best coffee. para ustedes, Mother-in-law ustedes quieren comes in, mejor. Lo que pasa cuando llega la suegra, right? Put mug water. You run it through a second otra time, vez se ponen agua, ¿verdad? and you give her that coffee. Y le dan ese café. That's B grade coffee, Y ahora ese or B grade extract. ese extracto ya es, está con ya es B, ya no está. So what happens when your ex comes over? ¿Y qué pasa cuando llega su ex? You run it through again. Otra vez lo vuelven a 10 correr. times. C grade, Y ahora ese tiene el grado de C, ¿no? right? ¿Verdad? Y no sabe igual, no es igual, ¿verdad que no? And then there's the leftovers that's still in there, Y luego lo que queda ahí, and they grind it up otra vez lo vuelven a moler and turn it into a Ganoderma powder. y otra vez lo vuelven a hacer en polvo de ganoderma. The funny thing is there's a lot of companies out there Y lo chistoso es que hay muchas compañías allá afuera that they say we have 100 milligrams of Ganoderma in our que pills. dicen, nosotros tenemos 1000 miligramos de ganoderma en nuestras cápsulas. If you price up A grade Si ustedes le ponen el precio al extracto from A anywhere, de cualquier lado, 100 milligrams, and you price out their bottles, 100 miligramos, si ustedes le ponen precio a un bote, it's not A grade. no tiene el certificado A, It's not B grade. tampoco B. It could be C, Tal vez esos 100 miligramos pueden ser C, more than likely. pero posiblemente hay más posibilidad It's que D grade. sea un extracto D, ¿no? 10 milligrams is more than 100 milligrams of that. 10 miligramos de extracto A es más potente que 100 miligramos del extracto D. ¿Sí nos van siguiendo ahí? But how many people also know that when you run hot water through anything, it kills the nutrients? ¿Cuántos de ustedes saben de que cuando ustedes corren agua por cualquier cosa, mata los nutrientes? No matter what you do. No importa lo que hagan. What if there was a way that was even stronger than A grade? ¿Qué tal que hubiera una manera de tener el extracto más fuerte que el extracto A? That's what we have. Eso es lo que nosotros tenemos. It's called Ganoderma Y 365. eso se llama el Ganoderma 365. So, how do we grow our Ganoderma? ¿Cómo crecemos nuestro Ganoderma? First of all, our Ganoderma is USDA certified organic. Primero que todo, tengan en mente que nuestro Ganoderma es certificado por el USDA orgánico, ¿okay? 100% orgánico. There's a lot of people that might be watching this, Y hay muchas personas que tal vez están viendo este video and right now I'm talking to you. y ahorita les estamos hablando a ustedes. If you don't believe we have Ganoderma in our product, Si ustedes no creen que tenemos Ganoderma en nuestro producto, wait till we show you how we make it. espérense a que les enseñemos cómo lo hacemos. Because we're going to be making it right here Porque lo in vamos a estar Ontario, haciendo California. aquí en Ontario, California, And we'll be able to outproduce any company out there, period. y vamos a producir más Ganoderma que cualquier otra compañía allá afuera. Because we can produce Ganoderma in meters, Porque podemos producir nuestro Ganoderma en metros, which takes other companies acres. que les toma a otras compañías acres para hacerlo. We can produce it in weeks, and it takes other companies months. Nosotros podemos producir el Ganoderma en semanas y otras compañías les toma meses.
And we have the strongest ganoderma. y nosotros tenemos el ganoderma más fuerte, más potente. And let me show you why. Y les vamos a mostrar por qué. We start out Empezamos by putting 100% USDA certified grain poniendo granos 100% certificados orgánicos in a bag. en una bolsa. This bag is very special. Esta bolsa es bien especial. It allows us to vent the oxygen Nos ayuda a controlar el oxígeno that goes in que entra and the carbon dioxide that comes out. y el hidrógeno carbono, monóxido de carbono que al igual entra. So we're able to control the growth process. Así que podemos controlar el crecimiento. We send the grain Ponemos los granos through an enclave or an autoclave. por una Autoclave. It sterilizes the grain. Autoclave. Ok, lo que se llama, es la máquina, right? Es una máquina que esteriliza los granos, okay? Que se puede traducir como autoclave. Here's the difference about what we do through the autoclave. Aquí es lo que hacemos, lo que marca la diferencia cuando nosotros ponemos el grano por la máquina que es la autoclave. Other companies, Muchas compañías o otras compañías they bring it in, lo ponen adentro, they sterilize it, lo esterilizan, and it comes back out. pero después sale Outside, otra vez afuera in a tropical area. en un área tropical. Is that sterile? Está No. estéril o esterilizada No. esa área, ese aire So afuera. we take the No. ganoderma, Entonces tomamos el ganoderma, we bring it in, lo metemos por la máquina, we shut the door, cerramos la puerta, we sterilize it, se esteriliza and then there's a clean room. y ahí pasa a un cuarto limpio, esterilizado, And it never leaves a sterile area until it's fully developed. y nunca sale de esta área limpia o esterilizada, ¿okay? Hasta que ya está completamente hecho o crecido el ganoderma. It's sterilized better, the air is sterilized better than an operating room. El aire está esterilizado aún mejor que un cuarto donde hacen operaciones, donde Okay. operan. That's how serious we take growing the ganoderma. Es así tan serio como nosotros crecemos el ganoderma. Once these bags are in the sterile area, Y ya cuando estas bolsas estén en el área esterilizada, we put the ganoderma in the substrate, ponemos el or the food ganoderma source. donde está lo que es la fuente de comida. At which point it starts to convert Y en the este grain punto into 100% ganoderma. empieza a convertir todos los granos a ganoderma. Now, normally, Normalmente, other companies are trying to get it to turn into a mushroom as fast as they can. otras compañías quieren que esto se convierta en ganoderma muy rápido. There's a certain point, usually about halfway through, Y hay un punto, más o menos a la mitad, that it goes through a crisis stage que esto pasa por una crisis. and it creates the fruiting body. Y lo que pasa en esta crisis es que crea la fruta. For some Okay. reason, Por alguna razón, people think that the fruiting body la gente piensa que la fruta que viene siendo el hongo, lo que sale, is the ganoderma. es el ganoderma. This is not true. Pero eso no es cierto. The fruiting body El cuerpo de la fruta o la fruta is just the reproduction part nada más es la parte que se reprodujo of the ganoderma. del ganoderma. It's the last cycle. Es el último ciclo. It's when it's about to die. Es cuando ya el ganoderma está a punto de morirse. So there's three other life cycles that you're missing as far as nutrients go. Entonces hay otros 3 ciclos de vida, ¿ok? Que se están perdiendo ahí. Y aquí dice que ya está a punto de morirse. Entonces viene siendo el último ciclo, cuando sale la fruta. Viene siendo el último ciclo y supuestamente la gente piensa que ahí es donde están todos los nutrientes, pero no, los nutrientes se han quedado en los primeros 3 ciclos. ¿Ok? Now there's a lot of other companies Y hay muchas compañías that are making fun of us right now. que ahorita nos están haciendo la burla. They're saying they don't even use the mushroom. Ellos están diciendo, no, ellos ni utilizan el ganoderma, no utilizan el hongo. And I'm making fun of them. Y dice, le estamos haciendo nosotros la burla a ellos. They're using the mushroom. Porque ellos están utilizando el hongo. Because science will prove this time and time again. La ciencia va a comprobar esto con tiempo y lo va a probar vez tras vez tras vez. What we do is we're able to control the growth process, Lo que nosotros hacemos es que controlamos el proceso de crecimiento allowing us to turn y nos all of the permite grain, convertir todo el grano, 99.5% of the grain, 99.5% del grano, into
pure organic Ganoderma lucidum, en Ganoderma puro 100%, which is 100% bioavailable now. que está ya biodisponible ahora. Quiere What does decir- that mean? ¿Qué quiere decir eso? We do not have to extract it. Que no tenemos que extraer lo que es el Ganoderma o los nutrientes del Ganoderma. That means, how many people know that raw foods are better than cooked ones? ¿Cuántos de ustedes saben que la comida cruda o los, digamos, vegetales crudos son mejores que cocinados? Because you're not killing any of the nutrients. Porque son mejores porque no están matando ninguno de los nutrientes. There you go. Y eso es lo que está sucediendo acá. Now, during this stage of growth, Durante este paso, proceso, actually, as you go through the bag, it's all 4 stages of growth anyways. So we're getting all the nutrients. lo que pasa aquí en la bolsa, ahí están todos, ¿cómo se dice stages? Niveles. Etapas, ¿ok? Lo que está aquí son todas las etapas de vida para que el Ganoderma crezca, ¿ok? Y la última etapa es cuando sale la fruta, ¿ok? Pero ahí ya no hay nutrientes, todo se queda aquí en las primeras 3 etapas. Entonces, aquí en la bolsa se encuentran todas las etapas de vida del Ganoderma y es por eso que aquí se encuentra la mayor cantidad de nutrientes y 99.5% de Ganoderma. So here's the issue, when it fruits the body, Y aquí está el problema, que cuando sale la fruta, it only takes what it needs to reproduce. solo toma lo que necesita para reproducirse. There is a substance in here, a bioactive compound, Aquí hay una sustancia bioactive, yeah, okay, un biocomponente, un compuesto, that is a natural antibacterial y este componente es naturalmente Antifungal. antifungal and antiviral. y antiviral. And here's why. Y aquí está por qué. As the Ganoderma grows, Como va creciendo el Ganoderma, it doesn't grow as fast as some funguses. no crece tan rápido como otros hongos. It doesn't grow as fast as bacteria. No crece tan rápido como la bacteria. It doesn't grow as fast as other viruses. No crece tan rápido como otros virus. But it wants to protect its food. Pero quiere proteger la comida. So it creates compounds Entonces lo que hace es que crea compuestos that protect its food source. que protege lo que es la comida o la fuente de nutrientes o de comida. From other funguses, Los protege de otros bacteria, and hongos, virus. virus y bacterias. That doesn't go in here. Y eso no llega a la fruta. It doesn't need to because it's not a root system. It's not feeding anymore. Entonces todo lo que es antibacterial, antiviral, no se queda acá. Y no lo necesita porque esto ya no se está alimentando, solo tiene lo que necesita para poder sobrevivir la fruta. It's only in here. Todo lo demás se queda acá. That's why it's the complete Ganoderma. Y es por eso que aquí se encuentra el Ganoderma completo. Because it has everything this has, Porque tiene todo lo que esto tiene, and it also has much, much more. pero también tiene mucho más. Make sense? ¿Sí les está haciendo sentido? So when we tell people we have the most, why do we call it Ganoderma 365? Ahora, ¿por qué le llamamos el Ganoderma 365? Because it goes through every life cycle a Ganoderma will go through. En 8 semanas. Para que el Ganoderma And we're able to crezca harvest all the nutrients it has to offer. y podemos cultivar o tener todos los nutrientes que el Ganoderma realmente ofrece In 8 weeks. en 8 semanas. Now, Ahora, this bag esta bolsa weighs 5 kilos. pesa 5 kilos, 5 kilograms. 5 kilogramos. An average, let's just say, Ganoderma greenhouse Un invernadero promedio contains 5,000 fully grown mushrooms. contiene 5,000 hongos completamente ya crecidos. Out of 5,000 mushrooms, De esos 5,000 hongos they're able to produce pueden producir 15 kilograms 15 kilogramos of Ganoderma o extract. kilos de extracto de Ganoderma. De esos 5,000 hongos es lo que extrae. 15 15 kilos, kilograms. yeah, 15 kilogramos. That's only 3 of our bags. Eso nada más es 3 de estas bolsas. Right now, every 8 weeks, Ahorita, cada 8 semanas, we're producing 15,000 estamos produciendo 15,000 kilograms kilogramos every 8 weeks. cada 8 semanas. Any competitor Cualquier competencia would have to have at least 1,000 of these blue huts. tiene que tener por lo menos 1,000 invernaderos para
para poder producir 15,000 kilos. They'd have to have 1,000 of them. 1,000 invernaderos para poder producir 15,000 kilos, lo que nosotros estamos produciendo en 8 semanas. Wow. And it takes them 3 to 8 months Y aparte les toma de 3 a 8 meses to do that. para poder hacer eso. Does that make sense? ¿Sí les hace sentido? Crazy. Yes. We can produce, in fact, we're building our own Ganoderma laboratory. Ahorita en este momento estamos construyendo nuestro propio laboratorio de ganoderma That'll be part of our new corporate y offices. eso va a ser parte de nuestras oficinas corporativas. So anybody that doesn't believe that we're doing it, Así que cualquier persona que dice no están haciendo ganoderma, no tienen ganoderma, they can just come on down and take ellos a look. pueden venir y ver por sí mismos. So what makes it better? Ahora, ¿qué es lo que lo hace mejor? Has every single life cycle of the Ganoderma, Que tiene todos los ciclos de vida del ganoderma which is proven by the top mycologists in the world. y está aprobado por el micólogo número 1 en el mundo. Okay? Second of all, Y segundamente, it's using pure air, pure water, USDA certified, y está utilizando, ok, eso es importante, agua y aire aprobado por la USDA, que ustedes saben que es una agencia que certifica nada más productos orgánicos, ok, y es una agencia que exige mucho, ¿no? Y son bien estrictos. our potency has been tested Nuestra potencia ha sido probada in FDA approved laboratories. en laboratorios aprobados por la FDA It's grown all 100% in the United States. y se crece 100% aquí en los Estados Unidos. So we'll have 2 factories able to produce probably 30,000 kilograms Y vamos a Every tener 8 weeks. probablemente 2 laboratorios que van a poder producir arriba de 30,000 kilogramos cada 8 semanas de ganoderma lucero. What if we ever need more? ¿Y qué pasa si necesitamos más ganoderma? We can grow this anywhere. Podemos crecer esto en cualquier lado. We need a building, Nada más ocupamos un edificio, we need UV lighting, necesitamos luz ultravioleta, about 1 billion HEPA filters, filtros HEPA, okay, que es un tipo de filtración, we need a couple autoclaves, unas pocas las máquinas que son las autoclaves we're in business. y ya estamos en negocio. Does that mean we could take it to any country and grow it? Eso quiere decir que lo podemos llevar a cualquier país y crecer en el ganoderma. We could, Y sí lo podemos hacer, we probably won't, pero tal vez no lo vamos a hacer. because every country knows that the United States produces quality products. Porque todos los países, es más, el mundo entero, sabe que Estados Unidos produce productos de calidad. And so it's a lot more marketable. Entonces va a ser más fácil que nosotros podamos mercadear nuestro producto si está hecho aquí en los Estados Unidos. Will we be able to keep up with growth? Ahora, ¿vamos a poder mantener nuestro crecimiento? Yes. Claro que sí. Vamos a poder What retener about with the nuestro coffee? crecimiento. Ahora, ¿qué sucede con el café? We have the second largest coffee producing company Tenemos la segunda productora más grande de café in Mexico, en México, using one of the highest quality Arabica usando la calidad más alta de café arábica, beans in the world. los granos de café arábica, los mejores granos de café arábica en el mundo. Okay? En la segundo, the second best, you said, right? Second best. Yeah. Second biggest. Second biggest, okay, perdón. Not the Okay. second best. These are Yeah. coffee experts. Esos son personas, esta productora son expertos en el café, ¿ok? Entonces es la segunda más grande en productora de café usando los mejores granos de café arábica, que quede eso claro. So what we did is they had a whole area they weren't using Y lo que hicimos es que ellos tenían una área que no la estaban usando due to the economy. debido a la economía. We took that whole area Nosotros tomamos esa área and we have our own roasting profile. y ahí tenemos nuestro perfil de donde tostamos nuestro café. Every other company Las otras compañías, is at the will of the company that produces their coffee. ¿se da una cuenta? They have to bend to the will of the people that make their coffee. Ok, otras compañías, ellos tienen que adaptarse y tienen que acomodarse al tipo de café que les den ellos. So que if les their dé la coffee compañía. flavor changes, they can't do anything about Así it. que si ellos, digamos, la compañía que les provee el café deciden cambiar el sabor,
esa compañía no puede They hacer can't nada. control the quality. Ellos tampoco pueden controlar la calidad de café. Just because we're using the second largest in Mexico, Ahora, nosotros estamos utilizando la productora, la segunda más grande, we have our own machines there. pero nosotros tenemos nuestras propias máquinas. We have our own roasting profile, which Nues- means the taste will never change. Tenemos nuestro propio perfil de tostamiento, así que eso quiere decir que el sabor en el café nunca va a cambiar, se va a quedar igual. ¿Y verdad que está rico? Yes. Yes. And we can put every ingredient in there we want. Y nosotros podemos poner cualquier ingrediente que nosotros queramos ahí. It is 100% controlled by us, Está 100% controlado por GANOLIFE, por nosotros. right? ¿Ok? Yes. What happens when we go to Brazil? ¿Qué pasa cuando nos vayamos a Brasil? We're already in contact with another coffee roaster there, Ya tenemos contacto con otra compañía que al igual tuesta café, because we know that you got to produce the product close by. porque sabemos que tienes que producir el producto cerca de donde lo estés vendiendo, In order to be able to get there on time and make enough for a billion-dollar company. para que puedas tener el producto necesario, lo puedas tener a tiempo para llevar a esta compañía a ser la compañía del billón. We have the perfect formula to become the next billion-dollar company. Tenemos la fórmula perfecta para convertirnos en la compañía del billón de dólares, Because we can come Yes. up with the product, porque nosotros podemos tener el producto, we can make enough, podemos hacer las cantidades que we can get queramos it there on time. y lo podemos llevar a tiempo al cliente. Okay? That is Ganoderma 365. Eso es Ganoderma 365. Wow. Woo. Yes. All right, let me get a pen that works. Start to die. Está tremendo, ¿no? El Ganoderma. Cálidos bien densos. It's called a triple helix polysaccharide. Que esto es un triple helix, por así. And it kind of looks like this. Triple helix, es como, tiene varias, ¿cómo le llaman esos? Como hélices, como cabezas, Ok, entonces, colas. como varios cuerpos, ¿no? Varias colas que contiene, que es una triple composición, ¿ok? De Polisacárido. polisacáridos. Of which Ganoderma has very, very good polysaccharides. Y el Ganoderma tiene muy buenos And this is a reason why it's an adaptogen. Y esa es una de las razones por qué el Ganoderma es un adaptógeno. What happens is the polysaccharide Lo que pasa es que comes in contact with receptors in the body. lo que hace, ok, a ver, vamos a decir, hold on, Mike, because I'm having trouble saying this word. Polisacáridos. 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 We are taping this. Son We can cut that, we can bien complejos, ¿no? Y lo que pasa con estos polisacáridos que hacen contacto con los receptores de nuestro cuerpo. Receptores. Sí, los receptores de nuestro cuerpo, ¿ok? Okay. When it hits the cell, it hits a receptor that produces more cells. Cuando toca un receptor, produce más células And it can do a variety of different things. y puede hacer muchas cosas. For instance, if it hits a receptor that builds more cells, Por ejemplo, si toca una célula un receptor que produce más células, it might say build more T cells. va a decir, ok, sabes que el cuerpo necesita más células T. That's what makes it an adaptogen, Eso es lo que es un adaptógeno. because it will adapt to what the body needs. Se va a adaptar a lo que el cuerpo necesita. Okay? That's what makes the Ganoderma so powerful. Eso es lo que hace el Ganoderma bien poderoso. Entonces, so once they reach the receptor, it can say, okay, lower sugar levels. Well, there's a lot of different phytonutrients and a lot of different chemical compounds inside of a Ganoderma that will do a lot. The ganoderic acids, A and B, C. I mean, there's just a lot of different things that will help with the human body. Okay, en el Ganoderma hay muchos componentes que va a lo que es, digamos, aparte de los polisacáridos, hay el germano orgánico y hay muchos que es lo que hace que ayuda al cuerpo con los otros problemas como niveles de azúcar y todo lo demás. Ours in laboratory testing Pero ahora nosotros, y eso está comprobado en laboratorios, is off the charts está in complex súper polysaccharides poderoso en lo que es polisacáridos complejos and ganoderic acids y también ácidos germánicos in every area.
en todas las áreas. Okay? ¿Ok? Trust me when we know that this product is going to work very, very well. Dice, confíen en que nosotros sabemos que este producto va a funcionar muy bien. Okay. Now let's talk about the money. Pero ahora vamos a hablar de Time that we did this. Hay un cambio en el A plan, good one. un cambio muy bueno que de la última vez o la última vez que vieron el plan, hay un cambio que se ha hecho. Unless they change it back. Al menos va a cambiar. Tampoco Okay. ya. First thing is what we have to understand Tenemos que entender is when you sell a box of coffee que cuando vendes una caja de café, for more than you paid it for, por paid más de lo for que it, compraste o de lo que pagaste por esa caja, that is called a retail eso es lo que profit. se llama una ganancia de venta. If you sell it for less than you bought it for, give it away, Si lo vendes por menos de lo que lo compraste o lo regalas, that's called not being smart. eso quiere decir que no eres inteligente. If you want to make money, Si quieres hacer dinero, then you have to sell it for more. entonces tienes que venderlo por más. Also, Y al igual, 80% of people that get free samples, 80% de la gente, que- 80% will never drink it. 80% de la gente que tú le das una prueba gratis, el 80% no se lo va a tomar. Because there is no perceived value. Porque ellos no le ven valor. If I sell you a box of coffee for Si $25, yo te vendo una caja de café por $25, I am almost guaranteed you will drink it. yo te garantizo que te lo vas a tomar. Make sense? Porque Yes. si Sell your coffee, vende tu café, make the profits. genera una ganancia. That is the first way. Esa es la Make primera money. manera donde que puedes hacer dinero. Second way Y la segunda manera is enrolling people with packages. es enrolando a personas. There are con 3 packages to paquetes. choose from. Hay 3 paquetes. X3, Tenemos el X3, X2, X2 X1. y el X1. This one is El X3 es $995. 999, This is $495. $499 And this is $195. y 195. 95, perdón. 995, 495, 195. If you purchase an X3 Si compras una X3 and you sell an X3, y vendes un X3, you get a direct bonus vas a ganar un bono directo of de $150. $150. If you buy an X2 Si compras un X2 and you sell an X2, y vendes un X2, your direct bonus is $75. tu bono es de $75. If you buy an X1, Si compras un you X1 sell an X1, y traes a una persona con un X1, your bonus is tu bono es de $25. $25. Now, what if you buy an X1 Ahora, ¿qué pasa si compras un X1 and you sell an X3? y traes a una persona con un X3? Your bonus is $25. Tu bono sigue siendo So you're $25. leaving money on the table. Entonces estás dejando dinero en la mesa. Where does the rest of the bonus ¿Qué go? pasa con el resto del bono, los 125 que quedan? It'll pay out Le va a pagar by the people a la persona that are above you. que esté arriba de ti For instance, y que tenga el X3. Por let's say ejemplo, I sold an X. This is me and I sold an X3. vamos a decir, yo vendí un X3 And this is Tom. y aquí viene Tom And he enrolled me. y Tom me metió a mí And let's say Tom is X1. y Tom es un X1. He will make the first Él $25. va a ser $25 Let's say John brought Tom in. y John trajo a Tom. He's an X1. Él es un X1. He will make Él $25. también va a ser $25. Let's say Bob brought in John. Bob trajo a John. He was an X2. Él es un X2. $75. $75. So far we paid out how much? 50, Hasta ahorita hemos pagado 75. 50 a 125. 125. Let's just say that Clark, I'll make up names here, Luego vino Clark. was an X3. Clark era un X3. He would make 25. That's making the whole 150. Él va a ser 125. Sí, él va a ser 25 y ahí ya That's se completa 150, right? los 150. For instance, though, what if Bob wasn't here? Pero vamos a decir que Bob nunca estaba ahí. At that point, he would make he'd make $100. Él va a ser $100. That'd be 150. Y ahí se hace los 150 Because que his paga el max paquete bonus 3. is 150 that he could earn. Porque él puede cobrar, como él está en un X3, él puede cobrar los $150. Not only that, Pero, on the aún- Fast Start binary that we'll talk about next, pero aparte de eso, en el binario rápido, you can earn 20% on this one for life, aquí
tu binario rápido va a ser de 20%, 15% here, en el X2 15%, 12% y here. 12% acá. There's the change. Eso es un cambio. And then we have what's called the Genesis package, Y ahora tenemos un paquete Genesis, $63. que es de $63. There's a Genesis Plus, that's $100. Y hay un Genesis Plus, que es $100. They are now the 10% marker. Y ellos entran a un 10%, ¿okay? En el binario rápido. So you can either have 50%, Ahora tú puedes cobrar 75%, 50%, 100% of the money. puedes cobrar el 75% del dinero o puedes cobrar 100% del dinero. Truly up to you. Tú decides dónde quieres iniciarte. How much of the money do you want? Pero ¿cuánto dinero quieres? Half? ¿Quieres nada más la mitad del A dinero? little more than half? ¿O quieres un poquito más de la mitad? Or all of the money? ¿O quieres todo el All. dinero? You want all the money. Yes. How easy is it to get to the money? Ahora, ¿qué tan fácil es hacer dinero? Oh, it's easy. Bien fácil, ¿ok? Bien fácil. If I sell a package, Si yo vendo un paquete, I get paid. a mí me pagan. What if I sell 7 of those ¿Qué packages? pasa si yo vendo 7 de estos paquetes? I get paid a bonus. Me dan un bono extra. If I sell 7 ESP1s Si yo vendo 7 X1 in the same calendar month, en un mes, then it's called the power bonus. ese se llama el bono de poder. I will make on 7 X1s, Si yo vendo 7 X1s, I'm going to make voy a $250. hacer $250. If I do 7 X2s, Si hago 7 X2, $500. $500. 7 X3s, 7 X3, $1,000. $1,000. ¿Ok? Now let me ask you a question. Déjame What's hacer otra 7 times 150? ¿Qué es 7 por Got a 150? calculator. That's 1,050. 1,050. Son 1,050. ¿Ok? So 1,050, Ahora 1,050. wow, right? So now you're at 2,050. Ahora en total son 250. Ahora, estos 2,000. 1,050, ok, tú trajiste 7 personas en el X3, ok, por cada una de esas personas te van a pagar 150 por esas 7 personas. Eso convierte a 1,050, ok, y como hiciste 7 X3 en un mes, te dan un bono aparte, que es el bono de poder, que es $1,000. Entonces, en total, en puros bonos, ahorita has hecho 2,050. Here's another one. Aquí va otra, What's 7 times 500? que es 7 por 500. 3,500, 3,500. 7 times 500. Yeah, 3,500. 3,500. 3,500. What's Okay. 20% of that? Por 20%, that's $700. Son $700. So actually, Entonces, en total, you made 2,750 off those 7 ESP3s. tu ganancia es de 2,750 con 7 paquetes 3 que vendiste. That's not bad. No está nada mal. So where did this come from? Ahora, ¿de dónde vino esos 3,500? That's called our fast start binary. Eso es lo que se llama el binario rápido. Let's talk about it. Y vamos a hablar un poquito del binario rápido. Fast start binary. El binario de comienzo rápido. This one is super easy. Ese está bien fácil, ¿ok? At the lowest Genesis package, En el paquete Genesis, que es el paquete más bajo de $50, at de $63, $63, which will put 50 points vas a in. poner 500 puntos, You perdón, put in 2 people, 50 puntos, one left, one right, uno a la derecha, uno a la izquierda. you are getting a check. Aquí ahora la compañía te manda un cheque. ¿Ok? Period. Ya, tú metes a una persona al lado izquierdo, Do you una want a persona al lado 10% derecho, check? con $63, te Do mandan you un want a cheque. 12% Ahora, check? ¿quieres un cheque de 10%, 12%, 15 or 20? de 15 o de 20%? You have to choose. Wow. De 20%, ahora tú decides. If you go 10%, Si quieres un 10%, that's okay. está bien. Let me explain why. Ahora déjame decirte por qué. I am brand new to this wonderful industry. Yo soy nuevo, vamos a decir, a esta industria. I don't have any money. Yo no tengo mucho So I dinero. came in with my $63. Entonces yo entré con $63. And usually, Y usualmente, when I don't have any money, cuando yo no tengo dinero, good chance my friends don't. hay probablemente tampoco mis amigos. In other companies, En otras compañías, I had to get probably 14 people on my right, en otras compañías a veces tenemos que poner 14 personas a la 14 derecha, people on my left, 14 personas en la izquierda, and I would get a check. y ahí ya
me mandaban un cheque. The problem is, El problema era I would give up. que como no recibí un cheque, yo ya me daba por vencido. Just bringing in 24 people or Porque ya 28 había people, traído 28 personas. it's Y difficult, es difícil. especially if I'm not making any Y money. especialmente si no estoy haciendo dinero. I bring one on my left, Traigo a una a la izquierda, one on the right, una a la derecha, a piece of paper will come in the mail y te va a llegar un pedazo de papel. with my name makes me know that I'm doing the right thing. Y eso te dice que estás haciendo las cosas correctamente. My 2 people, Ahora, tus dos personas, they're going to get their 2 people because they Ellos just saw me también. get a check. ellos también van a agarrar y traer sus dos personas. They're going to get a check. Y ellos también van a recibir un cheque. And all of a sudden, people are like, wait, if I'm getting 10%, I'd like to get Y 20. de repente la gente va a decir, oye, ¿sabes que estoy cobrando un 10%, pero quiero ahora cobrar un 10%? I want Un 20%. 20%. I see that it works, Yo también quiero un 20%. so I start working really hard, I earn the money, Y como veo que me está funcionando, I get my package. empiezo a trabajar y agarro mi paquete. And this time it's growing and growing and growing because check after check after check after check after check after check after check. It's going Yes. and going and going and going Woo! and going You and guys got it, going. right? Aplauso. Que entonces su gente se motiva porque quiere un cheque semanalmente. Cheque tras cheque tras cheque tras cheque tras cheque tras cheque. Say cheque, Mike. It's going to check it. It's going to drive momentum in your team. Eso va a tener un crecimiento mucho más rápido en tu equipo. If there's not a way to make fast money with a low starting point, Si no puedes hacer dinero cuando empiezas en el Génesis 63, que es la manera más baja de entrar, you will starve tú te va a dar 80% of your team vas a tener muy hambriento a tu equipo. into becoming customers. Y ellos, como no han recibido cheque, simplemente van a ser consumidores o clientes. Right? How many people here have a lot of customers? ¿Y cuántos de ustedes tienen muchos clientes? Yes. And not very many builders. Y no tienen muchas personas que están haciendo el negocio. How many of those customers started out as builders? ¿Cuántos de esos clientes o consumidores empezaron como que A lot. vamos a hacer el negocio? Muchos de ellos empezaron queriendo hacer el negocio. And then they say, well, the product works, Y entonces dicen, pues sabes que el producto sí funciona, but your comp plan doesn't. pero el plan de pago no funciona. And so you got to find out more people Entonces tienes que ir y buscar más gente, and more people y más gente, until you find a few people that are willing to keep pushing until they get a check. hasta que te encuentras una persona clave que esa persona sí va a hacer lo que tenga que hacer para agarrar un cheque. And it's kind of like, you know, trying to run a race, Y eso es como querer correr una carrera dragging a tree stump. jalando un tronco de árbol. You can still run, Tú todavía puedes correr, but you're just not running very pero no fast. estás corriendo tan rápido. We just cut the tree stump off, Ahora ya cortamos todos los árboles y and vámonos. we can run fast. Y ahora vamos a correr bien rápido. Okay? Yes. This lasts for 6 weeks. Esto del 20% del binario rápido Not of you, son 6 semanas, every new person in your organization. pero son 6 semanas de cada persona nueva que entre a tu equipo. Let's just say I brought Luis in after a year of being in, Digamos que él me trajo a mí un año después de que él había entrado. and I'm X3 certified or Y X3 él tiene el rated. paquete 3, el X3. His first 6 weeks, Mis primeras 6 semanas, I'm making él 20%. va a cobrar 20%. De todo lo que yo haga, de todo lo que yo consuma y también al igual de la gente que yo traiga, el 20%. Not personally sponsored. Y no, Anybody in my organization. ya, todas las personas que entren a tu organización, Doesn't Ok. matter how far down they no are, importa en qué nivel estén, I'm getting paid. vas a cobrar el 20%. Entonces, de las personas que yo traiga, 20%. Los que ellos traigan, 20%. Los que ellos traigan, 20% por 6 semanas. The Ok. problem with levels Ahora, el problema con niveles is no levels actually hit 7th level. es que muchos niveles a veces no llegan hasta el 7º nivel. And guess where most of the production's done on any team? Pero ¿qué es lo que sucede? La producción It's de un usually their equipo 7th level. llega aún más del 7º nivel. That's where they finally found the right people that knew the people that knew the people that got the producers. Ahí es donde encuentran las personas clave, las personas que, ok, sabes que aquí este me recomendó a este y este me recomendó a este y pum, me encontré una persona clave y ese me está produciendo mucho volumen. Now I'll show you an example Ahora voy a hacer un ejemplo, on this one in a second. ok, de cómo funciona esto del binario rápido, ahorita en un ratito. The second thing we have is called the residual binary. Ok, es
tercera forma es el binario residual. This one you have to have 300 En el binario residual and 300. necesitas 300 y Actually, 300. I forgot one major thing. Sorry, let me go back. Dice que se You le can edit olvidó- this in. se le olvidó una Pequeño pequeña parte, detalle. un pequeño detallito. Nos It corta doesn't ahí. matter where the volume comes from in the fast start binary. Ok, lo del binario rápido no importa de dónde venga. It's seamless through all countries. Ok, puede venir de México, puede venir de cualquier país. Let's just say this is from Vamos Mexico, a decir que este volumen es de México this is from y Canada, eso es de Canadá. I'm getting a check. Llega un cheque. It doesn't matter the country, No importa el país, you're getting a check. agarras un cheque. It's seamless. Es Only Totalmente on the cualquier fast start país. binary. lo de que es el binary rápido, que es el binario rápido. Now when it goes to the residual binary, Ahora, cuando se cambia al binario residual, then it separates every country again. ahí sí separa a todos los países. And you want it to, Y tú quieres que eso suceda, because it increases your earning potential by Okay. a lot. porque eso incrementa tus ganancias. ¿Ok? Y ahorita te voy a explicar por So qué. you're gonna have 300 and 300 to start earning a check. Entonces, en el binario residual necesitas 300 puntos y 300 puntos de cada lado. It pays a maximum of 15%, a minimum of 10. Ok, paga lo máximo el 15% y el mínimo es el 10%. So it's called a 10 plus 5. Entonces, eso es se llama el 10 más 5. As you grow through the ranks, you earn a percent, a percent, a percent, a percent. Si vas, cuando vayas subiendo de rango, vas subiendo un porcentaje. Starting in your platinum ranks. Y eso empieza en el rango de platino. Okay? Now don't think platinum is this other platinum. Ahora, no pienses que platino era el platino de Platinum antes. starts at 2,000 El points. platino de ahora es 2000 puntos. It's like a little above our old bronze. Ya, es un poquito más que lo que era antes bronce. Okay? So 10 plus 5, 15% on the residual. Ok, entonces 10 más 5 en lo que es el binario residual. Now, over here, this is where the people go after their 6 weeks. Ok, aquí es el binario residual, empieza a correr después de las 6 semanas. This is like your retirement fund. Esto es como tu retiro aquí. The more people you have bringing people in, La mayor cantidad de gente que tengas trayendo that a are otra buying gente, coffee on a regular que están basis, comprando, haciendo su autoenvío, the more money you're going to make. más dinero vas a hacer. Simple, easy, and fun. Esto es bien sencillo. Right? Now, as you get through the higher ranks of our company, Ahora, cuando vas subiendo de rango, we give you other multiple positions. te damos otras posiciones. In every country, you can have a total of 4 positions. En cada país puedes tener arriba de 4 posiciones. Each one of those positions Cada una de esas posiciones will max out at 10,000 per week. se va lo máximo que puedes hacer acá son $10,000 por semana. Which allows you to earn 40,000 a week Que eso te permite ganar 40,000 por semana, per country. por país. We're in 10 countries. Estamos en 10 países. That means your earning potential right now is 400,000 a week. Eso Wow. quiere decir que ahorita lo que puedes Earning estar potential. ganando, okay, el potencial de ganancias es de 400,000 por Over the semana. next 5 years, Durante los próximos 5 años, we're planning on being in 100 countries. estamos planeando estar en 100 países. Wow. What's 100 times 40,000? Ahora, ¿qué es 100 Wow. por 40,000? That's just the residual part. Eso es nada más lo del residual. What happens when you add the fast start into that? Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas a agregar el 20% del binario rápido? How many people like to compare things? ¿Cuántos de ustedes les gusta comparar cosas? I love to compare A mí things. me gusta Yeah. comparar cosas. Because anybody can tell you we have the best compensation plan, Porque cualquier compañía afuera te puede decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos el mejor plan. but let's take a look. Pero vamos a ver. Let's just say there's 2 companies. Vamos a decir que aquí hay 2 compañías. We'll call this one GANOLIFE, Esa es la compañía GANOLIFE. and let's just say General Electric, okay? Y la compañía, General Electric. Yeah. compañía you know. Let's just say there's a top producer in each company. vamos a decir que hay un productor número 1 en cada compañía. And the guy up here is making he's volume on his pay legs 200,000. El productor de esta compañía está haciendo arriba de $200,000. And he's got Y 200,000. este también está produciendo $200,000. In this company, your max En esta compañía, lo máximo is 10,000 de ganancias es $10,000 por semana. per week, per position.
por posición. This one's 7,500 Esta es 7.500 per week, por semana, per position. por posición. Honestly, it's a little bit different, Es una diferencia pequeña, but not that different. pero no tan pequeña. But what happens when you do the fast start ¿Qué binary? pasa cuando agregas el binario In rápido comparison en comparación, with the residual binary. combinando el binario residual y el fast start o el binario rápido? So out of this 200,000 in his pay leg, Entonces, de esos 200,000 en la pierna de pago, let's say 30% of that vamos a decir que 30% de eso is still in its first 6 weeks. todavía está en sus primeras 6 semanas. That's 60,000 in volume Esos son 60,000 puntos en volumen that you're getting paid 20% on, y te están pagando 20%, which will pay you another $12,000, que eso te va a pagar $12,000. which means your total over here Entonces, eso quiere decir que tu total acá is $22,000. son 22,000 Your total over here, y el total acá 7,500. 7,500 Oh, By week. por semana. Per week. Sí, por semana. Entonces, sí siguieron acá. Ok, Yeah. Aquí tenía los 10,000 del residual, ¿no? Y esos 12,000, habían 60,000 puntos, ¿ok? Que se encontraban en las primeras 6 semanas, y es donde cobramos el binario rápido al 20%, quiere decir que son $12,000. Entonces ahora 10,000 más 12,000, $22,000, comparado a 7,500. Not to mention, if you come in at the very lowest level Ahora, si entras en el nivel más bajo, más pequeño, and you bring in everybody at the very lowest y level, traes a toda tu gente también en el nivel más bajo, you'd have to have close to 30 people to get a check. aquí en esta compañía necesitabas por lo menos 30 personas para que recibieras un cheque. One, Latino. you're going on a luxury Te mandan a vacation Perú. to the Dominican Republic Y si le pegas al diamante, te van a mandar a la República Dominicana. at the Hard Rock Resort, En el Hotel Hard Rock, all expenses paid. y todo completamente pagado. The trips are built into the compensation plan. Y también estos viajes están en el plan de compensación, que son parte del plan de compensación. There's a lot here. Hay mucho. Wow. Wow. Okay? I went there. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Not right now, I have to start it. Yeah. Yeah. Go to work.